Hola, hoy en Historia Viva abrimos el archivo de los cielos del Ecuador, más de un siglo de historia aérea entre el heroísmo, la tragedia y los secretos, se revelará por primera vez en este video, desde los días de Cosme Renela y los primeros vuelos sobre la cordillera hasta los años de guerra y la tensión con el Perú. Hoy veremos imágenes y testimonios que marcan la evolución de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, su nacimiento en 1920, sus crisis, sus luchas internas y su papel en la defensa nacional. Son archivos que muestran no solo aviones, sino hombres y decisiones que definieron la soberanía del país. Prepárense, porque lo que van a ver no es una celebración, es una mirada directa al pasado, a una historia turbulenta que todavía nos sobrevuela. Muy bien, transportémonos a 1983, cuando la Fuerza Aérea Ecuatoriana se mostraba al país, pero de la mano de un Fran Vargas Pasos, un líder que no aparecía ahí solo con los listones y las medallas, sino que atrás tenía un pueblo, sus comandos, sus soldados, que lo admiraban y lo seguían. Esa era su mejor carta de presentación y por eso podía hablar como habla. En íntima colaboración con las otras ramas de las Fuerzas Armadas Nacionales, se ha extendido hasta lugares que se hallaban aislados y casi desconocidos dentro de nuestro propio suelo patrio, y no solamente uniéndolos, sino trabajando para su desarrollo y mejoramiento social. Con la labor de TAME y Alas para la Salud, FAE ha extendido su mano cariñosa a los lugares más necesitados con todo altruismo, desinterés y patriotismo, como su participación en este programa. La Fuerza Aérea Ecuatoriana es una institución tan compleja e importante dentro de las Fuerzas Armadas como el sistema nervioso en el hombre. Es por esto que dentro de la evolución continua y permanente de la Fuerza Aérea, su eje vital es la mayor preparación técnica y profesional de cada uno de sus miembros, desde el piloto y su tripulación en el aire hasta los técnicos y especialistas. El engranaje de este gran cuerpo es el concepto básico y profundo de unión inviolable y responsable del trabajo de cada miembro como unidad y de la cooperación mutua de todos, para lograr la obra perfecta de conjunto que en todo momento debe ser coordinada y armónicamente práctica, porque un pequeño error o descuido engendraría la fatalidad o la muerte. Esta es la razón poderosa y sin aplazamientos de ninguna naturaleza para que la Fuerza Aérea Ecuatoriana tenga la imperiosa necesidad de tecnificar y preparar debidamente a todos los miembros que la forman, siguiendo día a día el ritmo ascendente de los adelantos en la ciencia aeronáutica. Muy bien, era un video institucional de la Fuerza Aérea Ecuatoriana extenso, ordenado por el general Fran Vargas Pasos, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quien después sería jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Si la Fuerza Aérea Ecuatoriana es la institución encargada de mantener el poderío aéreo en los cielos de la patria y sus fronteras si fuera necesario, la visión de sus ejecutivos está cumpliendo y superando las diversas etapas de preparación especializada con su academia de guerra y escuelas de formación y capacitación de oficiales y aerotécnicos, que son el crisol donde se perfeccionan los miembros de la FAE.
quienes tienen como aspiración vital e interés primordial y definido mirar por el bienestar, seguridad y defensa de la patria y la integridad de su territorio, su mar y su cielo, sin importar para ello ni los peligros ni los sacrificios. Como principio de esta preparación, es altamente importante destacar la disciplina, la moral y la lealtad a ellos inculcada. La disciplina es un factor de primer orden en la formación rectilínea del espíritu del hombre. Recuerden que 27 de octubre de 1920 se conmemora el día de la creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Cada 27 de octubre, esa es también la importancia, ¿no? No como doctrina militar, sino como el soporte angular que da entereza de carácter y que anula el interés individual. Tiene la virtud de ser la fuerza creadora que une y consolida los esfuerzos aislados o disconformes en un solo punto, para el bien social y siempre con miras al engrandecimiento de la patria. La moral del soldado, en un país lleno de libertades como el nuestro, es la fe firme que proporciona confianza en sí mismo, sin ilusiones personalistas, pero basada siempre en el acopio de conocimientos de las responsabilidades, de sus deberes y obligaciones como fiel servidor de su patria. Estas cualidades inherentes a los componentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y su misión en el espacio aéreo les ha dado derecho al distintivo de verdaderos caballeros del aire. Toda democracia, el pueblo quiere saber qué son sus Fuerzas Armadas. Muy bien, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Fran Vargas Pasos, y escuchen lo que hoy sería impensable. Hoy sería impensable tener a un comandante de la FAE hablando con la intensidad y con la postura de Fran Vargas Pasos, en una transición además complicada para el Ecuador. Estaba terminando el gobierno de Hurtado, iniciando el gobierno de Febres Cordero, todavía escaramuzas dictatoriales en Latinoamérica, y cuando el fantasma del terrorismo, la subversión, esos cucos que se inventan para aniquilar a los adversarios políticos, estaba más vigente que nunca. Y en ese contexto, un comandante de la FAE que hablaba como deberían hablar todos los militares. Escuchen. Y creo que debe saber, para que ella tenga el apoyo que se merece, para que las Fuerzas Armadas, que no es solamente el elemento que la conforma vestida de uniforme, sino son todos los ciudadanos que han nacido en este pueblo ecuatoriano. Las Fuerzas Armadas son formadas por todos los ciudadanos que han nacido en este país, Ecuador, porque en momentos de conflicto moral, espiritual y cívicamente están obligados a ponerse de pie y poner de frente su pecho con dignidad para la defensa de lo nuestro. En momentos de crisis moral, las Fuerzas Armadas deben poner de frente su pecho para salir de este tipo de inconvenientes. Escuchen, escuchen. Comandante General de la FAE, ícono de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ícono de los militares en el país. Se ha conseguido formar la gran pirámide del poder aeroespacial del Ecuador, que es la que mantiene la soberanía nacional en el espacio aéreo, dando seguridad y permitiendo el desarrollo integral del país en todos sus campos. La Fuerza Aérea cubre con sus alas la patria y con sus comandos de combate y unidades logísticas está lista para su defensa, como punta de lanza que impide la penetración del enemigo. La industria aeronáutica, con su investigación y desarrollo que va constituyendo una parte muy importante del desarrollo aeronáutico nacional, con instalaciones industriales y mano de obra especializada que cooperan en la integración del poder espacial del Ecuador y que cada día va tomando mayor importancia, tanto en el desarrollo aeronáutico como en el desarrollo económico del país. Se repite
en varias ocasiones el poder espacial del Ecuador. Hay un triángulo que muestra cómo funciona la Fuerza Aérea Ecuatoriana, no solo en la parte de la atmósfera, sino ya a nivel espacial. Y hacia allá iba un Fran Vargas Paso. ¿Qué pasó? Han pasado 40 años. ¿Dónde está el poder espacial de nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana? ¿Por qué no se habla de esto ahora? ¿O ya no nos pertenece? Como parte de la fuerza y reservas que mantiene la FAE, tenemos las instituciones adscritas como TAME, la Dirección de Aviación Civil y Ecuatoriana de Aviación, que en los últimos años se han desarrollado en forma integral. FAE, la Dirección de Aviación Civil y Ecuatoriana de Aviación. Hoy ya no tenemos Ecuatoriana de Aviación. Miren, ya no tenemos TAME. Poco a poco fueron, entre comillas, modernizando y privatizando hasta desaparecerlas. Y nuestro país ya no tiene una línea de bandera. Para eso sirven, pues, los subsidios del Estado, para mantener este tipo de empresas que dan identidad, orgullo, que permiten negociar con las potencias de igual a igual para poder ingresar con los aviones, con la línea de bandera. Ya no tenemos. Alcanzando una tecnificación muy elevada y un equipamiento adecuado con la época por la que estamos atravesando. Es así como la Dirección de Aviación Civil se ha preocupado de implementar un sistema de comunicaciones aeronáuticas moderno que permite la comunicación instantánea con cualquier parte del país y de aquellos puntos en el exterior que son de su responsabilidad y que con las ayudas a la navegación aérea y la implementación de la infraestructura aeronáutica dan seguridad a la operación comercial y privada y una ayuda al desarrollo nacional. TAME y Ecuatoriana de Aviación son dos empresas que han conseguido un gran desarrollo técnico, constituyéndose en los instrumentos de la política aérea nacional. TAME contribuye con el país. Había una política aérea nacional, ¿qué les parece? Para ese tiempo. Con Fran Vargas Pasos como comandante de la FAE. Con su operación a todos aquellos lugares a donde otras empresas comerciales no pueden llegar, porque su operación no es rentable. En cambio, TAME cumple con su parte de acción cívica. TAME cumplía con su parte de acción cívica para llegar a donde aerolíneas comerciales no llegaban por los costos de operación. ¿Qué significaba eso? Que el Estado subsidiaba para que TAME opere a locaciones como Lago Agrio, como Tulcán, donde no era comercialmente rentable. Diversos lugares. Ecuatoriana de Aviación es la línea de bandera, la que en sus alas lleva el nombre del Ecuador a todos los lugares, a donde llega su influencia y ha sabido hacerlo en forma adecuada, consiguiendo su propio prestigio y que se conozca más a nuestro país. Ambas empresas disponen del equipo más moderno que está utilizándose en el transporte aéreo mundial. ¿Saben quién acabó Ecuatoriana de Aviación? Años después, menos de 10 años después, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Ahí se aniquiló Ecuatoriana de Aviación. Vamos a escuchar al comandante de la FAE. El empleo de la Fuerza Aérea en acción cívica y de alas para la salud ha llevado a los diferentes rincones patrios ayuda material, así como ayuda en la salud y prevención de enfermedades. Ha distribuido en forma gratuita servicio y medicinas, llevando bienestar a los hogares más necesitados. Acción cívica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y alas para la salud. Programas donde la Fuerza Aérea entraba a las comunidades más alejadas con brigadas médicas. Durante el programa de actividades desarrollado con motivo de cumplir un año más de fructífera labor,
La Fuerza Aérea Ecuatoriana ha realizado vuelos aéreos en diferentes lugares del país, con la participación de los niños de escuelas y casas asistenciales. Se realizó un festival aeronáutico en la primera zona aérea de la FAE, en las especialidades de aeromodelismo, paracaidismo, salto libre y alas delta. La Fuerza Aérea Ecuatoriana cada día se adentra y participa en la integración cultural del país. Es así como organizó el segundo concurso nacional de pintura y poesía, en la que participaron un centenar de bates ecuatorianos. Fuerza Aérea Ecuatoriana promoviendo la cultura, promoviendo exposiciones de arte, impulsando sus nexos con la comunidad. Igual participación constituyó el acto de proclamación de la reina de la FAE. Como comandante general de la Fuerza Aérea, declaro inaugurado este segundo concurso de pintura y poesía que tiene que ver con el poder aeroespacial del Ecuador. Es fundamental que incursionemos en el campo pictórico y de la poesía para que de una forma cultural hagamos conocer a nuestros compatriotas lo que es el poder aeroespacial. Y creo que esta es una gran oportunidad también para que los artistas ecuatorianos tengan un campo más para realizar sus obras de arte y cultura. Esta iniciación será algún día, culminará algún día con el gran museo de pintura, poesía y de otras obras artísticas que requiera la expresión del poder aeroespacial en el Ecuador. Con estas palabras dejo inaugurado esta exposición y pido a todos los presentes que puedan apreciar y seleccionar los cuadros que correspondan para ser homenajeados y que queden pues en una forma permanente en el museo que pretendemos algún día. ¿Qué pasó con la Fuerza Aérea? Hoy subsumidos en el estado de guerra, no en el estado de derecho, no en el estado de bienestar. Antes, en momentos álgidos de la derecha ecuatoriana, como un Osvaldo Hurtado, un Febres Cordero, tenían un comandante de la FAE que se preocupaba por llegar a los más desprotegidos, al arte, a la cultura, a la poesía, con la fortaleza y el paraguas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Y hoy qué pasó? ¿Dónde están los comandantes de la FAE hablando de engrandecer a la población ecuatoriana con su legado? ¿Dónde están? Muchísimas gracias, señora. El objetivo primordial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana es el mantenimiento de la integridad territorial, la paz ciudadana, el respeto a las instituciones legalmente constituidas y mantener en forma eterna los valores de la democracia. En Quito, en los años 80. FAE vela por un Ecuador de paz, pero la paz de acuerdo a sus derechos, de acuerdo a su honor, a su dignidad y su historia. Cada nación y cada país tienen sus objetivos y sus propios intereses que hay que coordinarlos entre unos y otros para mantener una paz permanente. En este aniversario vamos a escuchar al comandante de la FAE, Fran Vargas Pasos, luego de este preámbulo formidable de una fuerza ecuatoriana aérea cercana a su pueblo y todo lo que tenía para ofrecer. Ecuatoriana de Aviación, TAME, una dirección de aviación civil, alas para la salud, alas para la cultura, acción cívica para llegar a los lugares más lejanos del Ecuador, con ayuda para la población más necesitada, el Estado fortalecido, no el estado de guerra, no, el estado de derecho. Donde se han cumplido muchos objetivos y han quedado esperanzas por realizar,
Es fundamental que los miembros de la Fuerza Aérea reconozcan en esta problemática el reto de lo que debemos realizar para que en el menor tiempo posible podamos alcanzar las metas propuestas y ser eficientes en el componente del poder militar y por lo tanto del poder nacional. Y de esta forma ser los verdaderos garantes de la soberanía de la nación. Ser los verdaderos garantes de la soberanía de la nación. No permitir que una fuerza aérea extranjera ocupe las Islas Galápagos como un portaaviones natural. Oirán. En el espacio que nos corresponde. Este aniversario no debe ser solamente de regocijo ni conformismo. Debe ser un motivo de reflexión para los que conformamos la institución, para los poderes del Estado y para los ciudadanos ecuatorianos. A ellos nos debemos y tendremos que responder de acuerdo a la evolución de la ciencia en el compromiso de la sagrada misión que nos corresponde. El mundo moderno marcha hacia el espacio y avanzamos en la era espacial. El mundo moderno marcha hacia el espacio y avanzamos hacia la era espacial, 42 años atrás. ¿Y qué pasó? ¿A quién entregamos eso? ¿Quién está manejando nuestra riqueza aeroespacial? ¿Qué informes tenemos al respecto? ¿Qué nos puede decir la Fuerza Aérea sobre esto que ya mencionaba Fran Vargas Pasos tiempos atrás? Una de las turbulencias de la Fuerza Aérea ecuatoriana, de las que estamos describiendo acá. ¿Qué pasó? Escuchen lo que decía. En el segmento de nuestro espacio es donde tenemos nuestros mayores potenciales y organizándonos podríamos aprovechar estos intereses en beneficio de nuestro pueblo. El Ecuador es un país privilegiado en este sector por su ubicación geográfica en la línea equinoccial. La órbita sincrónica geoestacionaria es una riqueza que sobrepasa cualquier recurso. La órbita sincrónica geoestacionaria es un privilegio que solo tiene el Ecuador y que sobrepasa cualquier recurso. ¿Quién está explotando esta órbita sincrónica geoestacionaria? ¿Quién está manejando esto? ¿Por qué no sabemos hoy los ecuatorianos qué pasa? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué el comandante de la FAE lo revelaba 42 años atrás, cuando existía una base de la NASA que operaba en Quito, como lo hemos revelado en otros capítulos de Historia Viva? Y hoy ya no se habla del tema. ¿Están cooptados? La energía solar reemplaza a los otros recursos no recuperables que de acuerdo a la demanda se agotan. Quiero en esta oportunidad expresar como mensaje a los pilotos y técnicos de la Aeronáutica Nacional que el 27 de octubre es el Día de la Aviación Nacional, del aviador ecuatoriano. En este quehacer y vocación sublime llevamos en el corazón y en la conciencia los símbolos que nos cobijan y nos unen bajo el nombre de patria libre y soberana. La consigna de la Fuerza Aérea Ecuatoriana bajo el nombre de patria libre y soberana. Qué lejanas se escuchan esas palabras. Patria libre y soberana, qué ajenas a nuestra realidad se escuchan estas proclamas del comandante de la FAE. Impensable hoy un comandante de la FAE que salga a decir que la consigna es una patria libre y soberana, mientras Galápagos está en feria. La motivación
que este concepto nos impone es la lucha eterna y permanente al servicio de la aeronáutica civil y militar, que es una sola. Se desarrolla como corresponde a ciudadanos cultos, como son los hombres del aire. Como ser humano que soy y sensible a las discrepancias sociales que tiene este país por su situación socioeconómica y que no ha alcanzado a resolver este problema, quiero aprovechar que este mensaje llegue a todos los ecuatorianos. Que este mensaje llegue a todos los ecuatorianos. Tal vez hoy, 42 años atrás, valga la pena reflexionar al respecto. Atento. En especial a los que han encanecido sus cabellos o han cegado su vista con los amargos avatares de la vida y se han convertido en abuelos. Así como para los que comienzan a dar las primeras alegrías a los niños de mi pueblo, en particular aquellos hijos del infortunio, con la ilusión de que algún día se descarte definitivamente este atavismo que nos tiene encerrado entre la libertad y el miedo, para que los niños más tarde sean ciudadanos dignos. Aprovecho la oportunidad para saludar a nuestros hermanos del Ejército, Armada Nacional, Policía y todas las instituciones paramilitares que de una forma u otra son soldados de la patria. Y mi respeto y promesa al gobierno nacional, que representa la vocación democrática de este pueblo a través del voto libre, como máxima característica de la libertad, que sabremos cumplir con los propósitos de llevar a nuestro país al sitial que le corresponde entre las naciones libres y soberanas del mundo. Saludo a todos los pueblos de América. Saluda a todos los pueblos de América. Y ojalá pudiéramos ser un día una sola patria grande. Y ojalá pudiéramos ser algún día una sola patria grande, decía el comandante general de la FAE. Las 27 repúblicas, una sola nación. Mi saludo, amistad y respeto a todos los pueblos del mundo, nuestros hermanos, a quienes pido que respetemos mutuamente nuestros derechos para alcanzar con inteligencia y amor la paz. Ese era el objetivo de la paz, a todos los pueblos del mundo, con la multilateralidad que le caracteriza. La Fuerza Aérea Ecuatoriana viene cumpliendo a cabalidad su misión en forma callada pero continua, sin importarle esfuerzos ni sacrificios como el de nuestros mártires, que son el sustento de nuestra vocación aeroespacial, y es el ejemplo y el estímulo que nos lleva día a día a alcanzar el desarrollo y progreso institucional. Todos trabajamos igual y nos esforzamos en alcanzar la misión impuesta a la institución, en donde hombres y medios están listos a cumplir el sagrado deber de defender a la patria. Un mensaje así de un comandante de la FAE hoy, impensable. La tropa callada, sus comandos silenciados. Y mientras tanto, Galápagos, en una suerte de entrega como portaaviones natural, otra vez Baltra, base aérea de una potencia militar, para hacer lo que les da la gana. Y todos
Vamos, transportémonos ahora a 1994. Otro archivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en octubre, en los días de su conmemoración. Este era clave porque de octubre del 94 a enero del 95 muchas cosas pasaron hasta terminar en la conflagración bélica del CENEPA y los bemoles políticos que vivían los dos países. Por un lado, un Fujimori que caía en picada y que necesitaba ser reelecto, y por otro lado, un Sixto Durán Ballén que tenía su gobierno en una de las peores crisis con el tema de gasto reservado de su vicepresidente. En ese contexto sonaban tambores de batalla, sonaban turbinas de guerra, y así se presentaba la Fuerza Aérea Ecuatoriana para octubre del 94, noviembre, diciembre, meses antes de la conflagración bélica de enero del 95, y posiblemente ya cuando los motores se calentaban, porque se sabía lo que se venía. Guerra impuesta con fines políticos para salvar a Sixto y a Fujimori. Guerra impuesta para imponer el protocolo de Río de Janeiro por las armas, con anuencia de los garantes. Hoy, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en sus 74 años de vida institucionales, es una fuerza poderosa, equipada con modernos armamentos de aire y tierra, algunos de los cuales tecnológicamente son de lo más avanzados en el mundo. La complejidad de estos equipos presenta un desafío para el futuro: el entrenamiento y preparación de nuestro personal. La actividad diaria de la Fuerza Aérea es una mezcla de triunfos y desilusiones, momentos de tristeza, pero sobre todo está el esfuerzo y superación al servicio de la patria. Como parte integrante de las Fuerzas Armadas, se enrumba por los caminos del derecho, del honor y del cumplimiento del deber, precautelando la soberanía del espacio aéreo y estimulando el desarrollo social y económico del pueblo ecuatoriano. Con el programa denominado Acción Cívica, la FAE sirve desinteresadamente a varias poblaciones, realizando vuelos diarios con aviones Hércules C-130, Twin Otter, Avro, que brindan servicio a la comunidad de las regiones insular y amazónica. A través de este programa, la FAE contribuye al desarrollo socioeconómico e integración del país. Palmo a palmo cubre todo el territorio en busca de cumplir su deber sin escatimar esfuerzo. Acción Cívica, ¿sigue vigente? Consulta. La Dirección General de Aviación Civil planifica, regula y controla la aeronavegación civil en el territorio ecuatoriano, así como construye, opera y mantiene los aeropuertos, aeródromos y helipuertos y su servicio e instalaciones, incluyendo aquellos característicos de las rutas aéreas. Ejerce control de las aeronaves, propende a la implementación de un sistema eficaz de mantenimiento, optimiza los niveles de servicios del transporte aéreo en concordancia con las normas de seguridad establecidas, fomenta, vigoriza y controla las escuelas de formación de pilotos civiles, tripulantes, auxiliares de vuelo, técnicos de mantenimiento de aviación y toda actividad aérea. Además, promueve la capacitación del elemento humano y las relaciones humanas. La Dirección de la Industria Aeronáutica, DIAF, cuenta con el Centro de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, CENFA, ubicada en la Base Aérea Cotopaxi de la ciudad de Latacunga.
los primeros trabajos que se realizan en aviones Boeing 727-100 y 727-200, Piper, Cessna, Áraba, entre otros, cuentan con la asistencia técnica de empresas norteamericanas que colaboran con el trabajo y que fundamentalmente proporcionan adiestramiento técnico a nuestro personal. Posteriormente, y con el fin de satisfacer el requerimiento de mantenimiento de equipos electrónicos y de aviónica en general, se crea en la ciudad de Guayaquil el Centro de Mantenimiento Electrónico de la Fuerza Aérea, CEMEFA, que cuenta con un laboratorio completo para chequeo, reparación y calibración de equipos Bendix King y Narco. Desde el punto de vista técnico-operativo, la DIAF cuenta con la autorización correspondiente de la Dirección de Aviación Civil del Ecuador como estación reparadora de aviones, motores, hélices y aviónica. Nótese que para allá ese tiempo, 1994, no existía Ecuatoriana de Aviación. Se habían encargado de aniquilarla con el cuento de la modernización y la privatización. Se había absorbido Ecuatoriana de Aviación. Quedaba solo TAME. Años después fue también terminado TAME. Igualmente, la Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos, Federal Aviation Administration, FAA, autoriza para que funcione como estación reparadora con capacidad para realizar reparaciones de aviones Boeing 707, series 200 y 300, 727, series 100 y 200, 737, series 100, 200 y 300, de motores Pratt & Whitney, series JT3 y JT8, y General Electric, series CFM 56. Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, TAME, como empresa aerocomercial sin fines de lucro, aporta al desarrollo económico, social, cultural y turístico del Ecuador, cumpliendo a cabalidad sus metas y objetivos y proyectándose al futuro en forma ascendente y con absoluta solvencia. TAME sirve en la actualidad a provincias de la Amazonía, zona andina, el litoral y la provincia insular de Galápagos a través de 14 ciudades y con aproximadamente 42 vuelos diarios, generando miles de fuentes de trabajo, incorporando la producción de vastas zonas a los centros de consumo, promocionando el desarrollo turístico del país. 42 vuelos diarios se cuantificaban en TAME en aquel tiempo, a zonas donde comercialmente no era rentable, de las 3 de las 4 regiones del país, costa, sierra, oriente y Amazonía. ¿Qué pasó con TAME? Estas por las que la ciudadanía la reconoce como la línea aérea de integración nacional. Ahí está. Miren ustedes. En la Fuerza Aérea Ecuatoriana se ha constituido en una noble tradición el programa Alas para la Salud, que es una oportuna asistencia médica a la población rural de escasos recursos económicos y alejada de los centros urbanos. Su equipo especializado cumple una labor que ha sido aceptada y reconocida por los habitantes de las regiones beneficiadas. Ha llevado su mensaje de solidaridad y ha estimulado los cambios necesarios en los patrones de alimentación, costumbres e higiene, fortificando los niveles de salud y bienestar social. La Fuerza Aérea Ecuatoriana, presente en este año, refleja su compromiso de constante superación profesional, demostrando que el aviador ecuatoriano es factor fundamental, entregado por entero a la seguridad de la nación y al servicio de la comunidad ecuatoriana. Muy bien, esa era la FAA en el 94, preparándose para la
conflagración bélica del 95, cuando se desarrolló la primera batalla aérea en la región en Latinoamérica. Orgullo, ¿no? Estudiamos de la guerra, saben dónde poner los gritos. La primera batalla aérea en Sudamérica fue librada en la frontera entre Ecuador y Perú, en los cielos entre Ecuador y Perú. Qué orgullo. Ecuador salió bien librado y significó un punto de inflexión para detener el conflicto del CENEPA, pero de nada sirvió porque al final perdimos Tibuín, Mayay, Tomachinaza, Paquilla, y se ratificó la vigencia del protocolo de Río de Janeiro. Bravo, Sixto. Bravo, Sixto. El primer avión de defensa. Vamos, la historia de la FAE desde 1920, archivos que fueron rescatados hace más de 20 años y que nos permiten ver a un Ecuador y su naciente Fuerza Aérea Ecuatoriana, y que vamos a compartir con ustedes. Luego de los videos del 83 y del 94, vamos a esta breve descripción de la Fuerza Aérea desde 1920. Defensa ecuatoriano fue el Patria 1, un monoplano de 50 caballos de fuerza que alzó vuelo por primera vez en territorio ecuatoriano. El Patria 1. Miren ustedes, vamos a regresarle un poquito. El primer avión de defensa ecuatoriano fue el Patria 1, un monoplano de 50 caballos de fuerza que alzó vuelo por primera vez en territorio ecuatoriano sobre el río Guayas, un 8 de octubre de 1913. 8 de octubre de 1913 era la primera vez que un avión sobrevolaba el Ecuador por sobre el río Guayas, en 1913. Se elevó unos 120 metros. En algo convertido en un pájaro, un ala, un ave que podía volar, para iniciar lo que ahora increíblemente es el arma más fantástica y tecnológicamente desarrollada. Era parte de esa necesidad mundial de volar, de construir algo que venza la tentación irresistible de suspenderse en el espacio. Pero no hubo la comprensión y ni hubo la decisión de considerar esta importancia vital para la existencia misma de un país. Para 1913 ya se había mermado la incidencia de la revolución alfarista, de la revolución liberal, y volvían los poderes de las élites de la extrema derecha, de la derecha ecuatoriana, no revolucionaria, para mantener el statu quo. Y Fran Vargas Pasos reclamaba que no se le daba la importancia, la preponderancia al desarrollo de una fuerza aérea como estrategia de nación. El primer piloto ecuatoriano fue Cosme Renela. Miren ustedes, Cosme Renela ahí, guayaquileño, ¿no? De origen italiano. Un guayaquileño quien años antes había recibido un intenso aprendizaje en Francia e Italia sobre pilotaje de aviones. De hecho, fue combatiente en la Primera Guerra Mundial defendiendo los intereses de Italia. Se había convertido en un héroe luego de derribar sendos aviones enemigos. Tuvo 5 o 6 derribos militares en la que le dio la categoría de ser uno de los pilotos más famosos de entonces en la Guerra Primera, y está en un monumento, consta en un monumento en Italia. Luego de la guerra en 1918, Renela y el piloto de origen italiano Pedro Traversari crearon la Escuela Militar de Aeronáutica, precisamente piloteando el Patria número 1. Escuela Militar de Aeronáutica, el Cóndor, y ahí está una fotografía, una captura del Patria número 1. ¿Qué logró hacer el Patria número 1? Vamos a ver. Los dos apoyaron todo su conocimiento, todo su corazón inclusive, para la formación de para la creación de nuestros primeros pasos, y dieron el inicio a nuestra fuerza ecuatoriana. Traversari fue uno de los primeros auténticos autóctonos ecuatorianos, carchense, que fue piloto militar. Años más tarde, el 8 de agosto de 1920, un avión adquirido por el dueño del diario El Telégrafo, Abel Castillo, llamado Telégrafo 1, al mando del piloto italiano Elia Liut, realizó un vuelo tan convincente que inmediatamente el presidente de la República, José Luis Tamayo,
creó la aviación militar ecuatoriana. Llamaban la atención, los tocaban como algo que no lo alcanzaban a comprender. Presidente José Luis Tamayo, perverso presidente, vestido con el ropaje del liberalismo, del alfarismo, creó la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pero de crear a hacerla hubo un gran trecho. De celebrar el centenario de la batalla de Pichincha, a conmemorarla con todos los honores, había otro gran trecho. Del 24 de mayo de 1922. ¿Qué terminó haciendo? La gran masacre de trabajadores del 15 de noviembre de 1922. Busquen Historia de Obreros aquí en Historia Viva y se darán cuenta de lo que estamos hablando. Ese era Tamayo. Entonces, la demagogia no es algo de nuestro siglo. Viene caminando desde mucho tiempo atrás. Que inmediatamente Ahí está el presidente Tamayo. De él nos referimos. De pronto, daba la espalda a todo ese pueblo liberal que enarboló el arrancharle del Estado a la Iglesia para convertir un nuevo Ecuador. Mientras los curuchupas hacían todo lo posible para cooptar y poner a este tipo de presidentes para que jueguen a su favor. La historia del Ecuador. El presidente de la República, José Luis Tamayo, creó la aviación militar ecuatoriana. Llamaban la atención, los tocaban como algo que no lo alcanzaban a comprender. Este es el momento en que Elia Liud estaba llegando por primera vez en su avión a Quito, de Guayaquil a Quito, y existen estas imágenes. Miren ustedes, estas imágenes son reales de la llegada. Usamos un fragmento en este reportaje, pero es Quito visto desde el aire por primera vez. Qué fantástica que es la historia viva, ¿no? Aterrizó en el Parque de la Carolina de Quito. Era la primera vez que una máquina de volar se posaba sobre la capital. Miren, aterrizó sobre el Parque de la Carolina cuando era parte laguna, parte parque. Y claro, la novedad debe haber sido, pero fantástica, ver un aparato de hierro elevarse y aterrizar en Quito con un hombre a bordo, claro. Tocarlo debe haber sido como tocar el mismísimo cielo. Desde allí, creo, hubo un desarrollo y un crecimiento nacional. Por eso el telégrafo es un símbolo, el avión, el telégrafo es un símbolo en la aviación ecuatoriana. El 22 de julio de 1922. 22 de julio de 1922. Apenas había pasado el bicentenario. Miren. Se realizó el primer vuelo que circunvaló la República. Era un avión de fabricación americana Ryan B-5 llamado Ecuador 1. El Ecuador 1, miren ustedes. Estamos hablando de que se conmemoran 105 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Tómalo en cuenta, tómalo en cuenta. Primeros vuelos, echó alas. No existían mayores pistas, prácticamente no había. Eran buenos los esfuerzos, pero aún no se podía hablar de una fuerza militar aérea capaz de entrar en combate. Recién el 3 de julio de 1935 se creó la Escuela Militar de Aviación en Guayaquil. Eran pocos los pilotos y pocos los aviones. Se venía la invasión peruana de 1900. Tuvo que pasar hasta 1935 desde que Tamayo en 1920 creó la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que se instale una escuela de aviación de combate en Guayaquil. ¿Qué querían? ¿Entregarnos? ¿Cuál era su intención? ¿Desmantelarnos? Y se venía pues la crisis del 41 y la invasión peruana. 41, Ecuador nunca se imaginó que por aire sería el golpe peruano que nos obligó a firmar años después el protocolo de Río de Janeiro. Para 1941 Ecuador no tenía fuerza aérea. No teníamos fuerza aérea. Y la fuerza aérea peruana amenazaba con tomarse Machala, Guayaquil, Loja, el sur del país. Y nos obligaron a firmar el protocolo de Río de Janeiro.
En el 41 no tenía aviación el Ecuador y fuimos bombardeados y atropellados y perdimos más de la mitad del territorio nacional. En el 41, desgraciadamente, nuestra Fuerza Aérea no contaba con una fuerza capaz de sustentar los ataques de la Fuerza Aérea peruana, mejor preparada, mejor equipada. El 31 de diciembre de 1943 nació oficialmente la Fuerza Aérea Ecuatoriana con su tradicional nombre. Y entonces Tamayo, ¿qué hizo en 1920? Tuvo que pasar 23 años para que en realidad nazca la Fuerza Aérea de Combate, Fuerza Aérea Ecuatoriana. Qué lentitud de procesos, qué entreguistas permitieron estos políticos que nos quiten la mitad del territorio. Por eso los oficiales se levantaban, por eso los militares de mediano rango reclamaban el entreguismo, el irrespeto a la soberanía que venían de estos políticos, abogados de las transnacionales, pero listos para entregar el país y repartirlo. No se dan cuenta, no entienden el mensaje que nos da la historia. El mayor Bayardo Tovar fue el primer comandante, pero ya no había nada que hacer. Perú se había adelantado en lo referente a la aviación. Toma en sus manos la aviación civil y por primera vez se crea una doctrina aeronáutica propia. Con el dolor en el alma de haber perdido territorio en los 40, el doctor José María Velasco Ibarra impulsó la era JED en el país, adquiriendo primero aviones Gloster Meteor en 1945 y posteriormente en 1955 aviones Canberra. Tuvo que pasar la revolución de la gloriosa para que venga un velasquismo y la fuerza que los sostenía de los trabajadores y las grandes masas de obreros del país para fortalecer la Fuerza Aérea en el 45. ¿No se dan cuenta a qué nos enfrentamos? ¿Cuál es el ciclo de la historia que estamos viviendo? ¿No se dan cuenta que estamos volviendo a Baltra? Sin Fuerza Aérea, claro, ecuatoriana. A Baltra para que opere ahí cualquier Fuerza Aérea, menos la ecuatoriana. F-80 y AT-33. El gobierno de ese entonces, de Velasco Ibarra, del doctor Velasco Ibarra, nos facilitó a la provisión de equipos nuevos, como los Meteoros MK9 y los Canberra MK6. Se podría decir que la Fuerza Aérea Ecuatoriana ya era de respetarse. Sin embargo, recién el 14 de enero de 1977 se incorporó el primer escuadrón de combate denominado Supersónico Jaguar. Remontémonos a los años 70, a la década del 70, cuando el petróleo facilitó la solución de problemas sujetos a financiamiento que el Ecuador vivía. El 26 de junio de 1979, Ecuador adquirió aviones Mirage F1 y años después los Kafir de fabricación israelí. Con esta fuerza nos enfrentamos en Cenepa a una nueva incursión peruana. Esta vez nuestros motores zumbaron más duro y evitaron una nueva agresión. Estuvimos listos para enfrentar con altura, con honor, con caballerosidad y heroísmo a una fuerza tradicionalmente superior, donde la Fuerza Aérea Ecuatoriana se llena de gloria y de orgullo nacional defendiendo la soberanía de nuestro país. Yo creo que las damas, las mujeres, el sexo femenino tienen todo el derecho de integrarse en todas las actividades tradicionalmente correspondientes a los hombres. Yo no quiero la guerra, pero tampoco quisiera que mi país algún día desaparezca. Cuando hicimos estas entrevistas aún no se había firmado la paz en Brasilia, donde se configuraría la pérdida de todos los puntos en discordia. El gran triángulo que perdimos en el 42, lo perdimos. Paquilla, Mayaipu, Machinaza del 81 lo perdimos. Tiguinza lo perdimos. Se redujo al famoso kilómetro cuadrado de Tiguinza, que en realidad ya no existe para el Ecuador. 105 años, la Fuerza Aérea Ecuatoriana ha surcado el cielo entre la gloria
pero también la sombra. Sus pilotos han defendido fronteras, pero también han enfrentado las tormentas internas del poder, como ocurre ahora, las decisiones políticas y los intereses que cruzan el aire de nuestra soberanía, como ocurre en Galápagos. Hoy se habla de cooperación internacional, de bases extranjeras en territorio ecuatoriano. Vale la pena recordar que la independencia no solo se defiende en la tierra, también se defiende en el aire. Que estas imágenes nos sirvan para entender que la memoria no es un archivo inerte, olvidado, sino una advertencia para el futuro. Gracias por acompañarnos. Esto es Historia Viva, donde la historia se escucha, se ve, sobre todo se recuerda y se toca, se palpa. Hasta pronto. No hagamos de la historia de la patria, del cuento de la patria, algo infecundo y duro, ensangrentado de batallas y de luchas fraternas. Tratemos de crear la suave patria, patria que como la madre despierte y avive el amor de sus hijos, la ternura, el anhelo ferviente de servirla, de honrarla, de engrandecerla. Que el cuento de la patria despierte el interés de los niños, que pueda ser contado por las abuelitas para arrullar el sueño de los nietos. No la patria terrible, vindicativa, altanera. En cambio, sí, la patria segura de sí misma, llena de noble altivez, fortalecida con su historia limpia. Los mejores días del cuento de la patria son aquellos con buen sol y mañanas transparentes.